porque ha sido una fuente de inspiración para el ministerio, y mirar que lo que me habían enseñado antes de los 20 años era completamente distinto a lo que la Escritura enseña. Amén. Por ahí yo creo que a ti también te llegó, una vez te fuiste con los testigos, una vez te fuiste con los bautistas, otra vez con los pentecosteses, otra vez con los sabáticos. O sea, lo digo en una situación personal. Otro día estuviste en la católica, con los carismáticos católicos, etcétera, etcétera, buscando la verdad de Dios. Y a mí en lo particular, cuando empecé la iglesia, hace 7 años, nos fuimos un día de vacaciones con la familia y estaba en el hotel, y el último día tuve un sueño muy bonito. Ya se los he compartido, algunos no, donde traía mucha gente enferma, y en la iglesia que estaba pastoreando Dios hacía muchos milagros, y creo, mis hermanos, que estamos llegando a eso. Y se los digo con testimonios. A nadie, ¿sí? A nadie le he pagado ni le he dicho párate ahí para que animes a la gente con mentiras. A nadie. Y jamás lo haré. Porque yo tengo un Dios, y tenemos un Dios, mis hermanos, que no necesita paleros. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y la victoria de parte del Señor. Este libro a mí me ha inspirado muchas veces a mirar que no tiene que ser una iglesia normal, o sea, una iglesia normal, sino una iglesia extraordinaria, ¿sí? Y ese extra que va más allá de lo ordinario, o sea, que muchas veces nos hace falta, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese extra para no ser personas o cristianos ordinarios, sino extraordinarios. Miramos en la Escritura que todos los hombres que Dios ha utilizado son personas ordinarias, pero a través del Espíritu Santo, o a través de la relación con Dios, empiezan las cosas a cambiar, porque ya no son ellos, esas personas, sino el mismo Espíritu Santo, o el Dios de la gloria, o el Señor Jesucristo, obrando en cada uno de nosotros. Amén. 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 Ok, hace 8 días mirábamos acerca de Hechos 1 y miramos hasta el 1:11 como introducción al libro de los Hechos. Les quiero decir, me ha costado mucho trabajo en cuanto a la iglesia, el convencer, que yo no tengo que convencer, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. Pero sí, mis hermanos, en cuestiones doctrinales, y nos ha costado mucho trabajo convencer por doctrinas erróneas, por doctrinas, mis hermanos, satánicas, en las cuales hacemos o enseñamos al pueblo de Dios endurecer el corazón en cuanto a la obra de la gracia, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no fluya en una iglesia como debe de ser. Ese sueño, mis hermanos, yo veía como gente de muchas iglesias venía y estaba en un templete fuera, exterior, extramuros, predicando, y cómo venía la gente, y el Señor me usaba para que la gente, mis hermanos, sanara y fuera liberada en el nombre de Jesús. Eso fue un poquito antes, en una Semana Santa del 2010, estábamos en Cancún con toda la familia, y de ahí tuve otro sueño también donde veía 2 iglesias, una al año de eso, donde veía una iglesia y el Señor me decía, por situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia, por tener temor a predicar la verdad muchas veces, porque miraba la situación, cómo llegaban las ovejas a la iglesia, y me mostraba el Señor 2 iglesias, una donde no estaba predicando yo, estaba predicando el hermano Luis Alberto, el gordito que nos da los discipulados, y la otra, él mismo dando la prédica, pero en una había un mover del Espíritu Santo tremendo, o sea, con prodigios, milagros, señales y maravillas, y en la otra era una iglesia donde se estaba adorando a Dios, buscando a Dios, y la presencia de Dios estaba ahí, pero la situación que no había ese mover extraordinario del Espíritu Santo. Y me dijo el Señor, ¿de cuál de las 2 iglesias quieres tener? Y le decía, indudablemente donde tú te muevas a través de los dones espirituales. Me recordó eso, mis hermanos, y sobre eso estamos trabajando. Amén. Y sobre esto seguiremos trabajando siempre. Amén. Yo pienso que una iglesia que no tiene el mover del Espíritu Santo es una iglesia dura, una iglesia, mis hermanos, en el cual
dura. ¿Por qué? Porque no dejamos fluir al Espíritu Santo y no dejamos que la obra del Espíritu Santo empiece a mover al cristiano. Pero debemos de tener una situación de cuidado, ¿sí? La cuestión es que es importante de no caer en esa línea tan delgada entre lo sensual y entre lo espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta entre lo sensual? Lo sensual, mis hermanos, es una palabra que se refiere a lo almático, a lo emocional. No se está refiriendo a lo sexual exclusivamente, sino que hay una línea muy delgada entre la obra, ¿sí?, de nuestra carne y de nuestra alma, lo que deseamos, y lo que es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Un día me invitaron en una Semana Santa, una hermana me insistió mucho que fuéramos al centro en una Semana Santa a la Marcha de Gloria. Yo no fui porque esos momentos los utilizo yo para viajar con mis hijos. Aquí la situación, mis hermanos, es que me dicen, no, es que recibimos el bautismo y oramos en lenguas y fuimos bendecidos y bla, bla, bla. Eso me lo dijo al otro día. ¿Por qué no fue? Juzgándome. Y le digo, es que yo tengo padres, tengo hijos, y creo yo que tuve yo que asistir y mirar a mis padres. Fue como un martes o miércoles después. Dice, es que estuvo así asado, que bueno, le digo, yo respeto. Y en la tarde estaba echando groserías, maldiciones y situaciones así. Yo pienso, mis hermanos, lo que la Escritura dice. Debemos de mirar cuando es una situación almática, ¿sí? Hay una línea muy delgada entre lo espiritual y lo emocional, o lo almático. Cuando el Espíritu Santo toca, mis hermanos, la Biblia es muy clara. Dice que nos redargüirá de justicia, juicio y pecado, o nos convencerá, dice otra versión, la versión 60. Esto es una señal de que el Espíritu Santo está posando en ti. Amén. Cuando es algo emocional, por ahí hay un canto que me gusta de Alvarado, que dice, no quiero tener un encuentro emocional. Ese está muy bonito, de los 80 o 90, de los 90 más o menos. Y me gustaba mucho y me gusta. Y la situación aquí es que nosotros debemos de tener esa sensibilidad en mirar qué espíritu se está manejando. Por eso mucha gente piensa que el temblar, que el revolcarse, que el danzar desmesuradamente, eso es el Espíritu Santo. Y yo te digo, puede ser, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica, mis hermanos, de que no fue algo emocional, de que cambies? Que se haga en orden. De que seas transformado de gloria en gloria, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:10, que somos, dice, por lo tanto, mirando a cara descubierto la gloria del Señor, somos transformados, ¿sí? Transformados, cambiados de forma, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Que nos parezcamos más a Cristo. Esa es una de las características, y lo vamos a ver, mis hermanos, más adelante, ahí en Hechos 2, ¿sí? En el 18, dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no veo nada de poquitos, ¿sí? De dolores de parto, como dicen. Aquí lo único que veo es poseer sobre siervos y siervas el Espíritu Santo siendo derramado, cambiándonos y transformándonos. Evidentemente, mis hermanos, que todos tenemos diferente nivel espiritual, ¿sí? Yo no le puedo exigir a alguien que tiene 1 año como al que tiene 30 años de cristiano y dice tener el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque con quien te juntes, ¿sí? Esa va a ser la influencia que tenemos. El Espíritu Santo no es payaso, ¿sí? Obviamente nos va a transmitir santidad, ¿sí? Esa es la situación. Y aquí dice sobre siervos y sobre siervas. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Porque dice poseer. ¿Sí? Derramar. Es el espíritu de poder dentro de nosotros. La gran diferencia, mis hermanos, es que buscamos mucho las emociones. Y movemos las emociones y no movemos la santidad del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto es muy duro. ¿Por qué? Mientras yo más grite, mientras más yo no tenga orden, por ejemplo, el Espíritu Santo, hay normas y hay reglas cómo utilizarse. Y se tienen que respetar porque así dice la palabra. Amén. Hágase todo con orden. Decentemente. Como... ¿Sí? Es que yo tiemblo más, pastor, y tengo más espíritu, como les he dicho muchas veces, mofándome. ¿Sí? Yo veo que se caen y yo hasta les digo, ay, pues tiene el Espíritu Santo y tiemblo, pues yo también me voy a caer. Si se trata de eso, pues me aviento y me revuelvo. Al cabo tengo el Espíritu Santo. No es competencia. Amén. Tampoco. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, mis hermanos, eres un siervo. Evidentemente la palabra de Dios dice que Él lo da al que lo pide. Amén. Y empieza el cambio. Vamos a Lucas 11, mis hermanos, no pierdas ahí, está muy buena la predicación. Le digo que a mí es una fuente de inspiración tremenda. ¿Por qué? Porque ahí puede estar, mis hermanos, tú también en el libro de los Hechos. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque el libro de los Hechos todavía no se termina. Perdón. 11. Amén. Fíjate bien. También he escuchado, mis hermanos, que me tengo que meter a ayunar como 50 días o 40 o 41 días para yo ser mejor que el Señor y el Espíritu Santo venga. Eso es un error. Miren lo que dice la Escritura. Y yo tengo que ayunar tanto para que el Espíritu Santo venga a mi vida. También es un error. No hay leyes, normas o reglas para que el Espíritu Santo venga, para que tú seas bautizado. Solamente una cosa pide Dios, ¿sí? Porque nos han enseñado que para que venga el Espíritu Santo me tengo que encerrar en el calabozo y ahí esperar 40 días y 40 noches, como en el Pentecostés, y esperar que me bautice y que siente que sople y empezarme a mover y empezar a temblar, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo no es un sentimiento, es una persona. Amén. Completa, íntegra, con razonamientos, con pensamientos. Así es Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice 11:9, por eso hay que leer el texto y el contexto. El contexto es lo que está exactamente antes, porque siempre leemos nada más la condenación o lo que nos gusta. Hay que leer todo. Aunque no nos guste, hay que leerlo. Porque eso todo es una bendición. Aun cuando te dice de los pecados que no lo hagas, es una bendición. Aunque te dice de que vengas a la iglesia y no sientas, es una bendición. Amén. Gracias por el tremendo entusiasmo. Y yo os digo, 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Fíjense bien de qué está hablando. Y esto lo relacionamos con el dinero. Tú dices en tu palabra, Señor, que si pido, os te da. Y buscad y hallaréis. Amén.
Qué bueno que tengas esa conciencia de parte de Dios, pero fíjate a qué se está refiriendo. Porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, fíjate a qué se está refiriendo, mis hermanos? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Sí? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Fíjate bien, ¿a qué se está refiriendo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Amén, amén, amén. Nosotros somos malos padres, está diciendo. Pero no le damos una serpiente, no le damos un escorpión, no les damos una piedra. Y nos está comparando con el amor del Padre humano hacia un hijo. Y el Padre Celestial dice, pregunta aquí nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces no me vengan con cuentos de que me tengo que poner a ayunar 50 años o 40 años o 30 años y esperar que venga el Espíritu Santo a que me toque como en el libro de los Hechos, si nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que lo desees para que el Espíritu Santo venga y se pose en tu vida. Amén. Nosotros somos malos padres. Les damos exactamente muchas veces a los hijos lo que les va a hacer daño. Y vemos las consecuencias como están. Pero nuestro Padre Celestial no es así, sabiamente, mis hermanos, está diciendo aquí el Hijo. Que el Espíritu Santo solo lo tienes que desear y pedir. Amén. No hay reglas, no hay normas. ¿Y por qué allá hablan en lenguas en Shalom? Porque obedecemos a lo que dice la palabra de Dios y porque queremos ser cristocéntricos. Yo nunca les he dicho, métanse a ayunar 30 días y después vienen para orar y reciban el Espíritu Santo. Y esta ha sido una batalla campal en este lugar espiritual. Y no tan solo en Shalom, en muchas iglesias, porque queremos poner leyes para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y lo único que dice nuestro Señor Jesucristo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No está diciendo aquí, mis hermanos, pues pónganse a ayunar todo Shalom y vamos a hacer un culto especial, carismático para que el Espíritu Santo vaya. No, mis hermanos, tú tienes que venir con un corazón sincero, tienes que venir, mis hermanos, a pedirle a Jesucristo que te bautice para que el Espíritu Santo venga, pero tú lo tienes que pedir. Muchas veces les he dicho, Dios tiene una voluntad específica, Él sabe que necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Pero utilizamos el texto malamente. Pedid y se os dará. Señor, dame una casa, dame un carro. Está bien que tengamos ese temor y esa convicción, mis hermanos, pero nos está hablando del Espíritu Santo. Amén. Pero como el Espíritu Santo nos va a redarguir, ¿sí? Nos va a guiar a toda verdad. Nos va a conceder de justicia, juicio y pecado, ¿sí? Queremos nada más los dones, queremos nada más el poder, queremos nada más que nos miren. Mis hermanos, yo te quiero decir, los milagros que se han hecho aquí, las liberaciones que se han hecho aquí, yo no las he hecho ni tú, las ha hecho el Espíritu Santo. Amén. Amén. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Aquí la gloria es para Él. Gloria a Dios.
Ahí está el choque que les digo, mis hermanos. Entre lo sensual, entre lo almático, entre lo que yo quiero, entre lo que yo deseo. Yo les he dicho, y con balance, que la persona más humilde de la Trinidad es el Espíritu Santo. Porque ni siquiera habla de sí. Cristo, mis hermanos, nunca jamás se mantuvo alejado del Padre. El Espíritu Santo dice que solo hablará las cosas que han de venir. Por eso les digo, es una persona, no es una fuerza activa. Porque una fuerza activa no tiene pensamientos para revelar, no tiene pensamientos para andar atrás de ti. Una persona de la Trinidad sí puede buscarnos celosamente, anhelarnos celosamente. Una fuerza activa, mis hermanos, no tiene anhelos. Una persona tiene anhelos, tú tienes anhelos, tú eres una persona, yo soy una persona, el Espíritu Santo es una persona, Cristo es una persona, el Padre es una persona, porque tienen anhelos, tienen pensamientos. Hoy estamos en la época de la gracia. Amén. En la temporada de la gracia. Amén. Algunas veces les he dicho que mucha gente dice, yo hubiera querido estar ahí cuando Cristo estuvo en la tierra y tocar el borde de su manto, como aquella mujer, oír y mirarle su rostro y ser sano o sana. No necesitas, qué bueno que deseas eso. Y a todos yo creo nos hubiera dado gusto haberle conocido cara a cara. Amén. Pero hoy, mis hermanos, perdón, esa persona de la Trinidad quiere venir a tu vida si no ha venido. Tal vez ya Cristo esté dentro de ti, ya le hayas aceptado. Pero aquí la Escritura me está diciendo claramente que pedimos, que pidamos y que se nos dará. Amén. Que busquemos y hallaréis, que llamad y se os abrirá. Pero que sobre todo, mis hermanos, pidamos. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Tal vez te haga falta esta persona de la Trinidad. Aquí no hay primera, ni segunda, ni tercera persona. Todos son iguales. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te han engañado? Y te han puesto normas, leyes, para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Es una persona de la deidad. Reflexiona en esto. De la divinidad dentro de ti. El único detalle es que debemos de tener, y yo lo he dicho muchas veces aquí en Shalom, el equilibrio. Amén. 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 Entre el Espíritu Santo y sus obras y entre el carácter de Cristo. Y hemos contrastado a varios hombres de Dios. Uno es Pedro, que vamos a mirar aquí, ¿sí? Cómo negó a Jesús. Y su carácter era
muy flexible, muy volátil, muy cambiante. Y yo te quiero decir, que cuando hay milagros y sanidades, también miramos el otro polo. Eso es el correcto balance, para no entrar en lo sensual y lo espiritual, en lo almático o emocional y la obra divina del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el 37 y vamos a continuar, volviendo al libro de los Hechos, para que vayamos allá en el 1:12 y recordándoles lo que hace 8 días miramos. Y les decíamos que una de las características de la iglesia, ¿sí?, que está bajo orden de Dios, es que va a ser teórica y práctica. No importa las circunstancias. ¿Sí? Y miramos que hubo mandamientos acerca de Jesucristo y del Espíritu Santo a obedecer este mandamiento de ir a Jerusalén. Mis hermanos, aquí miramos otra de las cosas, la obediencia. Amén. Dice el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Andrés, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Amén. Fíjense bien. Amén. Y todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y subrayen ahí, con sus hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué les digo que lo subrayen? Algún día les va a hacer falta. Amén. ¿Sí? María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Amén. Y en aquellos días, Pedro, estos eran las personas, mis hermanos, los discípulos, en oración, cuando la iglesia iba a empezar. ¿Sí? Yo les decía hace 8 días que la palabra iglesia, si acaso 2 veces la encontramos, es mucho. Y que ahora nosotros debemos de tener mentalidad de reino. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió el campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Es la muerte del traidor. Amén. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en aquel día y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, nos muestra cuáles de estos 2 has escogido, pero que tome la parte de este ministerio y apostolado
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Amén. Aquí la situación, mis hermanos, sabemos que Judas traicionó al Señor. Judas no fue hijo de Dios, después veremos por qué. La situación es que tenían que seleccionar uno, y una de las características que tiene alguien que llega al ministerio es el corazón. Es lo que nos está expresando la Escritura. Estos son los antecedentes, ¿sí? En otras palabras, un poquito antes de que el Espíritu Santo descendiera, amén, de que el Espíritu Santo tuviera el advenimiento. Tenía que estar el equipo completo. Si alguien vendió al Señor por unas cuantas monedas y se suicidó, tenían que tener a esa persona para que el Espíritu Santo bautizara a todo el equipo. Amén. Amén. ¿Sí? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Mis hermanos, los que estamos aquí, los que nos miran, lo primero que movió, ¿sí?, en una persona, cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí?, no fue la cartera, fue la lengua. No empezaron a temblar, ni a caerse, ni a revolcarse, ni a pujar. Fue la lengua. Fue hablar en otras lenguas. No hablar del cristiano, no hablar de la suegra, no hablar del pastor, no hablar de los hermanos. La lengua empezó a moverse, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué no queremos este texto de la Escritura, que es una bendición, mis hermanos? El domingo mirábamos en la administración por mi esposa acerca de la lengua. ¿Qué tanto alcance tiene? El libro de Santiago nos habla acerca de la lengua. Mis hermanos, la lengua es el miembro más poderoso del ser humano. Amén. Sí, y más cuando el Espíritu Santo la toma. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y aquí dice que empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hoy, en la actualidad, mis hermanos, cortamos mucho el fluir del Espíritu Santo. Porque no nos gusta hablar en lenguas, porque no nos gusta que el Espíritu Santo tome nuestras lenguas y sea Él. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, nos ayuda. En estos momentos había una gran nube de testigos. ¿Sí? Muchas iglesias confunden, como les dije hace 8 días, confunden este texto y dicen que se habló en lenguas para ir a predicar nada más el evangelio para los que estaban de Ponto, Capadocia, Asia, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a leer. Y por eso se habló en lenguas nada más en ese momento y ya no se debió haber hablado en lenguas. Pues yo te quiero decir que es un espíritu de error. Error de doctrina. Son 4 espíritus de error. Error de doctrina. Porque una cosa es el Espíritu Santo que se está derramando aquí y otra cosa, mis hermanos. ¿Sí? Es el mismo Espíritu Santo. Pero el accionar de lo que está hablando en estos momentos es distinto de lo que se oye, se lee en 1 Corintios.
Y lo leímos hace 8 días. Aquí, mis hermanos, las lenguas son por señal. Y ya lo miramos. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Sí? Para que no perdamos por lo que nos están mirando. Amén. No pierdan ahí. Vamos a continuar en unos momentos. ¿Sí? Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 14:22. Primera de Corintios 14:22. Bueno, pasa. Vamos a continuar. Todavía nos falta media hora. Pero yo quiero que medites en esto, en lo que continuamos con el tema. Fíjate bien. Hermano y hermano, y subrayen esto. Como les decía hace 8 días, he oído pastores mofarse de la obra del Espíritu Santo, endurecer, y en las cadenas internacionales, mundiales, en no sé en cuántos países, 220 países, escuchando al espíritu de error decir, ¿por qué, mis hermanos? Porque no leemos y no le pedimos a Dios revelación. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahí en esos momentos estaban nada más los apóstoles esperando. Había como 120 personas. Y fíjate lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? Aquí está hablando de un tipo de lenguas, que son ¿por qué? Por señal. ¿Y cuáles son los otros tipos de lenguas? La iglesia ya lo sabe. Amén. Denle la vuelta. No está escrito en el mismo texto. Primera de Corintios 12. Dice aquí, fíjate bien. Es el mismo Espíritu Santo, pero hay que tenerle el respeto, la veneración a toda la Trinidad. Dice el 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Por eso le digo, hay que tener un profundo respeto. Pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, pero al otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro de hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Vamos a regresar unos momentos. 2. Amén. Bueno, el libro de los Hechos. Y fíjate bien. Y yo quiero que te lo lleves y lo estudies en casa. Y tú que nos estás mirando también, ahí léelo. Para que veas, cuando se mofan del Espíritu Santo, es porque no saben a qué tipo de lengua se refiere. Hay varios tipos de lenguas, y te quiero hablar de 2, ¿sí? Por señal y como don, ¿sí? Y fíjate bien lo que dice. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¡Ah, caray! Como que se contradice la Biblia. No, mis hermanos, fíjate bien, sigue leyendo el sentido. Sino que, como que se está tiene contradicción el pastor Aldo. No, mis hermanos, lee. Por eso le digo, hay que leer el texto y el contexto. Fíjate bien. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén.
Fíjate bien, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Ah, caray. Fíjate bien. Como primero el apóstol Pablo me está diciendo que son por señal a los incrédulos. Y después dice ahí que si entra a la iglesia un indocto, ¿sí? ¿No nos dirá que estamos locos? O sea, ¿se está contradiciendo Dios? ¡No! Entonces nos está hablando que hay varios tipos de lenguas. Hay angelicales también. Amén. Entonces, mis hermanos, está como la salvación. Donde veamos salvo o salud, ya está perdido. No, mis hermanos. Miremos claramente aquí. Esto es importante, tener una claridad amplia. Porque si no llegan y nos dicen y se burlan del don del Espíritu Santo sin saber que las lenguas son por señal a los incrédulos. Fíjense bien. Sí, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿A poco la Biblia está contradiciendo? No, mis hermanos, dice. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjense bien. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estos están locos? Parecen trabalenguas, mis hermanos. Pero debemos de mirar que son dos diferentes tipos de lenguas que está hablando aquí. Unos por señal y otros como don de lenguas. Por eso les digo, hay normas dentro de la iglesia cómo utilizarse las lenguas. Pero nunca, jamás se prohíbe el uso de las lenguas. Amén. Así es, El amén. problema en el cual hemos caído, como a mí no me gusta hablar en lenguas, yo quiero los dones de sanidad, yo quiero los dones de milagros, yo quiero el don de fe para liberar endemoniados. Pero yo no quiero, mis hermanos, que se vayan a burlar de mí por mi fe. Pero a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque yo soy movido por el órgano más poderoso del ser humano, por la lengua. Y más cuando la toma el Espíritu Santo. Y mira los resultados. Amén. Mira los resultados ahí en el libro. Yo quiero aclarar esto. Porque las iglesias que no aceptan el mover del Espíritu Santo se mofan del Espíritu Santo. Yo no me burlo de Dios. Yo respeto y acato lo que Dios dice. ¿Sí? Dice el 4, volvamos al Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense bien. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, no nos está hablando de los dones de lengua, de las lenguas como don. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Sí, gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Y aquí, mis hermanos, las lenguas por señal, ellos estaban entendiendo para llevar el evangelio, como dicen algunas iglesias, sí, amén, mis hermanos, pero estas son lenguas por señal. Y lo que habla en el libro de Corintios son don de lenguas, esas que no vas a entender. ¿Sí? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Amén. ¿Te das cuenta que nos han engañado? Por no tener el balance y el equilibrio. Yo les digo, hermanos, y hasta a veces le quieren pegar una pedrada a la tele cuando estoy viendo. Pero digo, pobre tele. Cuando pongo a veces ahí la tele y veo algunos mensajes cristianos y los pastores burlándose de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no queremos conjuntar toda la Escritura. No escudriña. Porque nada más queremos el Espíritu Santo como poder. Y no como el don de lenguas, como
como una habitación de parte de Dios, para que haya la habitación de Dios. Intimidad. Como el Espíritu Santo, ¿para qué, mis hermanos? Para edificarnos. Por eso les digo, empecé el tema diciendo, debemos de tener cuidado. No es el que más tiemble, ni el que más grite, ni el que más aúlle en una iglesia el que tiene el Espíritu Santo. Es el que más obedece. Amén. Miramos hoy que Dios lo da al quien lo pide. No podemos poner normas ni reglas. Solo que lo desees. Y Él te va a bautizar. Amén. ¿Quién bautiza con Espíritu Santo y fuego? Cristo. Hay una doctrina de bautismos. Yo te quiero decir, mis hermanos, que aquí en estos momentos, sigamos leyendo, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, así residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, dicen, estos están borrachos. Y toman literal ahí y empiezan a caerse, es que tengo el Espíritu Santo y estoy borracho por el Espíritu Santo y me dejo caer y vomito. ¿De dónde viene esto? De los excesos. El mover del Espíritu Santo, perdón, de los dones, tiene que ser administrado. ¿Sí? Tiene que ser administrado como Él quiere, ¿sí? A través de las normas. Pero que tú lo tengas, mis hermanos, tú lo tienes que pedir. Aquí estamos mirando el reflejo, mis hermanos, de las lenguas por señal. Recibieron el bautismo, empezaron a hablar en lenguas, había gente de esas regiones en esos momentos, algunos tomaron y estaban maravillados las maravillas que hablaba Dios. ¿Sí? Amén. Fíjate bien. Yo te pregunto, ¿empezaron a gritar? ¿A maullar? ¿A pujar? ¿A revolcarse? Empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Amén. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Que se revolcaban y que vomitaban. ¿Dónde? Por eso te digo, es que ya está dando resultado, pero está en la palabra de Dios. No, entonces yo no lo hago, porque puedo ofender a mi Señor. ¿Sí? Y miren, mis hermanos, mientras más nos apeguemos a la palabra de Dios, mejores resultados vamos a tener. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros ponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces Pedro, mis hermanos, el Espíritu Santo le dijo, se están burlando. ¿Sí? Cuando yo me burlo del hablar en lenguas, mis hermanos, ¿sí? Estoy siendo como los que estaban ahí alrededor, mis hermanos incrédulos. Y Pedro, por el Espíritu Santo, se levantó. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Eso sí se puede hacer cuando viene el Espíritu Santo. Profetizar, no gritar, no aullar. Entonces, si vas a espantar a la gente, vete al psiquiátrico. Mínimo. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que sí se puede hacer por el Espíritu Santo. Amén. Hablar en otras lenguas, profetizar, soñar sueños. Tener visiones. Ver visiones. Eso es el mover del Espíritu Santo. No quejidos, no aullidos. Hablar en lenguas. Hincarse, arrodillarse. Cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Amén. Eso sí se puede hacer. Ese es el fluir del Espíritu Santo. No es un payaso el Espíritu Santo. Es santo. Es poder. Amén. Es transformador. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba y en el cielo, y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Por eso les digo, no puede ser una iglesia que esté muerta y que no haya dones del Espíritu Santo. Prodigios, señales, maravillas, aquí en la tierra y allá arriba en el cielo. No payasadas, no pamplinas, no críticas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es con lo que nos ha equipado Dios para que vivamos esta vida. Ver visiones, soñar sueños, mis hermanos, cambiar las cosas de la vida. Amén. Estamos equipados, mis hermanos, cuando recibimos del Espíritu Santo. Prodigios, milagros, maravillas. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. No están cambiando en estos últimos tiempos las lunas. Métete a internet a leer eso. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo se empieza a posesionar sobre siervos y siervas. ¿Sabes cuáles son esos? Los que dicen, yo no estoy contento nada más con tener el Espíritu Santo, con ser bautizado. Yo quiero tener la doble unción. Yo quiero tener vino nuevo. Amén. Y por eso hay gente, mis hermanos, clamando y llenándose del Espíritu Santo. Y entonces las lunas empiezan a cambiar. Métanse al internet y miren ahí las lunas. ¿Cómo están cambiando? ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice, en los postreros días. Y daré prodigios arriba, en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Las lunas nos están hablando, mis hermanos, de que hay varones orando. Hay varones queriendo ser llenos. Y que muy pronto viene el día del Señor. Amén. A recoger a esos siervos y esas siervas donde el Espíritu Santo está posicionado, está establecido. Amén. No emociones. Les dije, hay una línea muy delgada, así como la telita de cebolla. ¿Sí? Así como la carne, hermanos, que le quitan la poneurosis, la telita blanca, entre lo sensual y lo espiritual. ¿Cómo te vas a dar cuenta, mis hermanos, de que es algo espiritual? De que va a haber prodigios, milagros, maravillas. Vas a tener sueños, ya no vas a soñar con el chupacabras. ¿Sí? Amén. Dios te va a guiar, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad.
antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Tú ya eres salvo y yo también. Amén.